Ricardo Montoya, un billonario conocido por su arrogancia y riquezas infinitas, se encontraba en su mansión, rodeado de amigos en una fiesta de gala exclusiva. Mientras disfrutaban de bebidas caras y conversaban sobre temas mundanos, el magnate, entre risas, soltó una broma en voz alta. «Si arreglas esta casa en un día, te pago $1.000.000», dijo, mirando a su grupo de amigos, quienes no pudieron evitar reírse. Para ellos, se trataba de un simple comentario para impresionar a los presentes, como era habitual en Montoya. Nadie en la habitación pensó que aquello pudiera ser tomado en serio. Pero en ese momento, una voz inesperada interrumpió la atmósfera relajada. Laura, una empleada de la mansión, que siempre había permanecido en la sombra, levantó la mano tímidamente y con una mirada firme desafió al billonario. ¿De verdad lo haría? Un murmullo recorrió la sala y la atención se centró en ella. Los amigos de Montoya estallaron en carcajadas. ¿Quién se atrevería a tomar en serio un desafío tan absurdo? El propio Montoya, divertido, decidió seguirle el juego, sin pensar que alguien pudiera aceptar realmente la apuesta. «Te doy 24 horas. Si lo logras, el millón es tuyo», contestó Montoya con una sonrisa burlona, sin creer ni un segundo que una simple asistente podría cumplir con su reto. En su mente no existía forma alguna de que Laura pudiera cumplir con la tarea. A pesar de la incredulidad en el aire, algo en la actitud de Laura lo sorprendió. Mientras todos seguían riendo, ella no mostró la más mínima duda. En cambio, con determinación aceptó el reto. Algo dentro de ella sabía que tenía una oportunidad. Mientras Montoya y sus amigos seguían riendo, Laura no perdió el tiempo. Al instante comenzó a caminar por la mansión, observando las reparaciones necesarias. Paredes agrietadas, techos por reparar, muebles rotos, jardines descuidados. Todo le parecía posible de arreglar, a pesar de la magnitud de la tarea. La mansión era un laberinto de problemas ocultos, pero Laura no estaba dispuesta a rendirse. Mientras todos disfrutaban de la fiesta, ella se encontraba en su propio mundo, evaluando lo que necesitaba hacer. Su mente estaba enfocada en encontrar soluciones rápidas, pero efectivas. Nadie entendía qué la motivaba. En la sala, los amigos de Montoya se quedaron mirando a Laura, sorprendidos por su serenidad. Aunque nadie lo dijera en voz alta, el desafío comenzaba a tomar un giro interesante. ¿Qué sabía Laura que los demás ignoraban? El billonario, convencido de que sería un fracaso, comenzó a sentirse un poco incómodo al ver que la empleada no se intimidaba. Pensó que al final del día todo seguiría siendo una broma, un juego en el que él saldría victorioso sin esfuerzo. Sin embargo, algo en los ojos de Laura le decía que esta no era una mujer común. A medida que la noche avanzaba, los amigos de Montoya se acercaban uno por uno a observar a Laura en acción. Ella no pedía ayuda ni favores, solo se movía por la mansión, organizando y comenzando reparaciones. La determinación de Laura les comenzaba a desconcertar. ¿Qué les parecía un imposible? Para ella era solo una oportunidad. A medida que avanzaba la noche, los miembros de la fiesta comenzaron a poner atención. Nadie sabía si estaba jugando a lo grande o si en realidad tenía una solución que los demás no podían ver. La mansión, que antes parecía un caos de desorden y abandono, empezó a mostrar señales de cambio. Pero, aún con las primeras mejoras visibles, nadie podía comprender cómo estaba sucediendo. Laura trabajaba sin descanso, moviéndose por las habitaciones y buscando maneras innovadoras de arreglar los desperfectos. A pesar de la incredulidad que seguía flotando en el aire, algo extraño comenzaba a suceder. La mansión comenzaba a cobrar vida. El billonario, a pesar de su escepticismo, ya no estaba tan seguro de que todo fuera una simple broma. ¿Cómo era posible que alguien sin experiencia pudiera lograrlo? Al final de la primera noche, una sola pregunta quedó en el aire. ¿Cómo Laura sería capaz de cumplir con el desafío en un plazo tan corto? La magnitud de la tarea
parecía sobrepasar incluso a los mejores expertos en reparaciones. ¿Había algo más detrás de esta mujer sencilla que trabajaba en silencio? ¿Era este desafío su forma de probar algo más que su habilidad para arreglar una mansión? La incertidumbre sobre el futuro inmediato de la apuesta crecía con cada hora que pasaba. Laura comenzó su plan de inmediato, sin perder ni un segundo. La mansión, con su grandeza desmesurada, parecía un reto imposible, pero ella no veía las dificultades, solo las oportunidades. Se dirigió primero a la piscina rota, que estaba completamente vacía y cubierta de hojas y suciedad. Las paredes agrietadas también requerían atención urgente, pues las grietas parecían ser profundas y si no se reparaban podrían comprometer la estructura de la mansión. Luego observó la iluminación dañada y los jardines que daban la bienvenida a una imagen de abandono. Laura sabía que tenía que ser estratégica, abordar los problemas por etapas y no caer en la desesperación. No tenía tiempo para dudar. Con su mente clara, Laura comenzó a buscar herramientas. Sabía que necesitaba más que simples utensilios para las reparaciones. Necesitaba herramientas profesionales, materiales de calidad y una estrategia que le permitiera aprovechar al máximo el tiempo. Se acercó a los empleados de la mansión solicitando su colaboración. Sin embargo, las respuestas que obtuvo fueron llenas de incredulidad. ¿Vas a arreglar todo esto en un solo día?, le preguntó Carlos, el jefe de mantenimiento, con una risa burlona. Esto es una locura. No lo vas a lograr. Cada palabra de él estaba impregnada de desdén, pero Laura no permitió que eso la afectara. Su determinación se mantenía intacta. Carlos y los demás empleados la miraron con escepticismo. La idea de que una simple asistente pudiera arreglar lo que muchos expertos no podían parecía absurda, pero Laura no necesitaba la aprobación de nadie. Sabía que, si quería cumplir el desafío, tendría que hacerlo sola. Así que, con un último vistazo de desaprobación de parte de Carlos, se alejó de ellos y se adentró en el almacén de herramientas. La mansión, que antes parecía un refugio lujoso, ahora se le presentaba como un campo de batalla que necesitaba ser conquistado. Laura no solo quería ganar el dinero, quería demostrar algo mucho más grande: su capacidad, su valentía, su perseverancia. Mientras Laura se sumergía en su trabajo, Montoya y sus amigos la observaban desde la distancia. Al principio, solo se limitaban a reírse de la situación. ¿Qué podía hacer una mujer común frente a una mansión llena de problemas que nadie había resuelto en años? Pero algo en la actitud de Laura comenzó a inquietar a Montoya. No era solo el hecho de que estaba trabajando con una determinación inquebrantable, sino que también parecía saber exactamente lo que estaba haciendo. Cada paso que daba, cada herramienta que elegía, todo parecía estar bajo su control. Aunque los amigos de Montoya continuaban riendo, el billonario comenzaba a sentirse incómodo, como si algo más estuviera en juego. A medida que pasaba el tiempo, Montoya empezó a observar de cerca. Laura no solo estaba reparando la piscina, sino que también estaba organizando a los demás empleados para que se encargaran de tareas más pequeñas, como limpiar las ventanas o retirar escombros. No pedía ayuda directamente, pero su presencia infundía una extraña disciplina en el aire. Se movía con rapidez, sin perder de vista el objetivo final: cumplir con el reto. Mientras tanto, sus amigos se relajaban y comentaban sobre lo absurdo que era el reto. Pero el desafío de Laura se mantenía firme. Ella sabía que, a pesar de los obstáculos, podía lograr lo imposible. Laura comenzó a trabajar en la piscina, utilizando una serie de técnicas improvisadas que había aprendido con el tiempo. A diferencia de los expertos en mantenimiento, ella no tenía miedo de arriesgarse. La piscina no era solo una estructura rota, sino una metáfora de su vida, rota, pero con el potencial de ser reconstruida. Mientras lo hacía, se preguntaba si había algo más detrás de su confianza.
¿Cómo podía estar tan segura de que lo lograría? La respuesta era simple. La vida le había enseñado a luchar, a nunca rendirse. Sabía que no era la primera vez que se encontraba frente a un reto aparentemente insuperable y estaba decidida a no fallar. Mientras Laura se concentraba en su trabajo, la mansión comenzó a transformarse de manera casi mágica. Las grietas en las paredes se sellaron. La piscina, aunque no perfecta, comenzó a parecer funcional. Los jardines, antes desordenados, fueron podados y cuidados, volviendo a mostrar señales de vida. Los problemas de la mansión no desaparecieron en su totalidad, pero todo parecía empezar a encajar. Los amigos de Montoya comenzaron a mirar con más seriedad el desafío, aunque se mantenían reservados. La incredulidad aún reinaba en el aire, pero Laura continuaba con la misma mentalidad. Sin importar lo que los demás pensaran, ella iba a lograrlo. Montoya, ahora visiblemente desconcertado, se acercó a Laura para observar más de cerca su progreso. Durante un momento, sus miradas se cruzaron. No dijo nada, pero Laura pudo leer la sorpresa en sus ojos. Era como si todo lo que había visto en su vida le hubiera llevado a este momento. Nadie creía en ella, pero ahí estaba, desafiando las expectativas, desmoronando las barreras de la duda. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo podía mantener esa fe inquebrantable en que lo lograría? Laura nunca había necesitado una respuesta clara, porque en su interior sabía algo que los demás aún no entendían. El verdadero desafío era interno, no físico, y estaba más que lista para enfrentarlo. A medida que el reloj avanzaba y la mansión iba tomando forma, el misterio que rodeaba a Laura aumentaba. Cada tarea completada era una prueba de su habilidad, pero también una confirmación de su convicción. ¿Cómo podía estar tan segura de que lo lograría? La respuesta estaba en su alma. Nunca había tenido algo más que perder, y eso le daba la libertad para arriesgarse. Mientras Montoya y sus amigos observaban, Laura continuaba demostrando que, en el fondo, las cosas más grandes no siempre vienen de los expertos o los privilegiados, sino de aquellos que están dispuestos a desafiar todas las expectativas. Laura comenzó su tarea con una energía desbordante. Sabía que el tiempo era su peor enemigo, así que no podía permitirse ni un minuto de distracción. Se dirigió directamente hacia la piscina, que parecía más un pantano que una instalación de lujo. Sin dudarlo, tomó una mezcla de materiales inusuales que había encontrado en el almacén. Usó productos reciclados, una técnica que la mayoría consideraría poco profesional, pero que a ella le había funcionado en varias ocasiones. Al principio, parecía que su método no iba a funcionar, pero cuando la piscina empezó a llenarse, la sorpresa de todos fue evidente. El agua se filtraba con una velocidad impresionante, y en poco tiempo, la piscina comenzó a recuperar su forma original. Mientras tanto, las grietas en las paredes también eran un desafío. Laura no usó los tradicionales materiales de reparación. En su lugar, recurrió a una mezcla de resinas y fibras que había aprendido a usar en proyectos previos. Materiales que no eran convencionales, pero que eran extremadamente eficaces para sellar grietas rápidamente. Las paredes comenzaron a recuperar su estabilidad de inmediato. Mientras trabajaba, Montoya y sus amigos la observaban desde lejos, con asombro en sus rostros. No podían entender cómo, en tan poco tiempo, Laura había logrado mejorar tan significativamente las condiciones de la mansión. Cada paso que daba confirmaba que lo que parecía un sueño imposible era una realidad palpable. La mansión comenzaba a tomar una forma completamente diferente. Las reparaciones, aunque inusuales, estaban dando resultados. La piscina parecía un lujo renovado. Las paredes dejaban de mostrar las cicatrices del tiempo y los jardines, aunque aún en proceso, mostraban signos de vida. Montoya no podía evitar sentirse intrigado. Sabía que algo fuera de lo común estaba ocurriendo.
Sin embargo, a pesar del progreso evidente, no podía quitarse de la cabeza que todo esto era solo un arreglo superficial. La mansión aún tenía muchas áreas por reparar y el tiempo corría. Aunque comenzó a sentir respeto por la determinación de Laura, en su mente seguía pensando que no sería posible terminar todo a tiempo. Aún había demasiados problemas que resolver. Mientras la mansión comenzaba a cambiar, los amigos de Montoya, antes despectivos, empezaron a sentirse algo incómodos. Lo que inicialmente parecía una broma de mal gusto, ahora se transformaba en una prueba de resistencia. El reto que Laura había aceptado estaba tomando forma, y el misterio alrededor de ella aumentaba. Uno de los amigos del billonario, David, se acercó a Laura con la intención de ofrecerle su ayuda, pero ella lo detuvo con un gesto firme. «Si lo hago yo sola», respondió con determinación. David, sorprendido por su actitud, no insistió más, pero el resto de los presentes comenzó a observarla con una mezcla de curiosidad y respeto. ¿Cómo era posible que una mujer con tan poca experiencia estuviera logrando lo que ni los expertos se atrevían a hacer? A medida que avanzaba la jornada, Laura mantenía su ritmo frenético, concentrada en cada tarea. Con cada movimiento, los avances eran visibles y sorprendentes. Mientras el billonario y sus amigos miraban desde un costado, ya no era solo incredulidad lo que sentían, sino una especie de fascinación. Nadie podía entender cómo Laura estaba logrando reparar una mansión de tal envergadura sin recurrir a la ayuda de los especialistas más capacitados. Sin embargo, Laura no parecía necesitar a nadie. Se movía con una destreza que, aunque no era de un profesional, tenía algo más: intuición, rapidez, confianza. Con cada reparación, la mansión tomaba una forma más coherente, más viva. El ritmo frenético que mantenía era parte de su estrategia: hacer todo lo posible en el menor tiempo. A pesar de que Montoya y sus amigos trataban de entender cómo Laura lo estaba logrando, se mantenían distantes. Todos sabían que lo que ella hacía no era lo normal, pero, por alguna razón inexplicable, estaba funcionando. Laura no había solicitado ayuda, ni de los empleados, ni de los expertos que Montoya podía contratar. Ella simplemente avanzaba, sin titubeos. Cada paso que daba parecía estar calculado, como si tuviera un conocimiento innato de cómo hacer funcionar las cosas. Los amigos de Montoya comenzaron a murmurar entre sí, buscando explicaciones, pero ninguno lograba entender cómo Laura había adquirido esas habilidades tan inusuales. ¿Era solo instinto o había algo más profundo detrás de su confianza? Montoya, a pesar de sus dudas, comenzó a sentir un respeto genuino por Laura. No solo estaba cumpliendo con lo que parecía una misión imposible, sino que lo hacía con una facilidad que no podía ser ignorada. A medida que observaba el progreso de la mansión, el billonario comenzó a darse cuenta de que había subestimado por completo a su empleada. Laura no solo estaba reparando una mansión, sino que estaba enfrentando un reto personal: demostrar que su habilidad no dependía de las circunstancias, sino de la voluntad de hacer lo que parecía imposible. Sin embargo, aún quedaban dudas en su mente. ¿Cómo había adquirido Laura esa confianza y esos conocimientos tan particulares? ¿De dónde provenían esas habilidades que nadie más parecía tener? A medida que el trabajo de Laura avanzaba, los empleados y amigos de Montoya comenzaban a darse cuenta de que algo más profundo estaba ocurriendo. La mansión no solo estaba mejorando, sino que cada vez más parecía ser restaurada con un conocimiento único, un saber práctico que solo alguien con experiencia real podría tener. Pero Laura no decía nada sobre su pasado. Nadie sabía si había trabajado como reparadora profesional o si había aprendido esas habilidades de alguna otra manera. ¿Qué había detrás de su conocimiento? Había algo que la conectaba con este mundo de reparaciones que nadie conocía. A medida que la jornada avanzaba, la intriga sobre el pasado de Laura crecía.
A medida que avanzaban las horas, los problemas comenzaron a multiplicarse. Laura había resuelto muchas de las reparaciones más visibles, pero ahora la mansión le estaba presentando obstáculos que no había previsto. La electricidad, que en un principio parecía estar funcionando, empezó a fallar de manera impredecible. Algunas luces parpadeaban sin razón aparente y ciertos circuitos parecían no responder. Lo peor de todo fue que la plomería, que había sido reparada superficialmente, comenzó a presentar fugas importantes. En una mansión de tal tamaño, estos problemas podían arruinar todo el progreso alcanzado hasta ese momento. La presión sobre Laura aumentaba, pero su actitud no cambió. Laura no perdió tiempo en desanimarse. En lugar de rendirse, se concentró en encontrar soluciones rápidas y creativas. En la cocina, improvisó una reparación temporal utilizando piezas que encontró en el almacén, mientras que para la electricidad recurrió a cables y dispositivos antiguos, pero funcionales. Sabía que no podía llamar a un electricista profesional, ya que eso retrasaría todo el proceso. Las fugas de agua las abordó con una mezcla de selladores temporales y materiales reciclados que había aprendido a usar en su juventud cuando vivía en condiciones difíciles. Cada movimiento que hacía era rápido y calculado. No se podía permitir pensar en el fracaso, solo en soluciones. Cuando Montoya se enteró de los nuevos problemas en la mansión, no pudo evitar sentirse preocupado. El tiempo ya estaba en su contra, y los fallos en la electricidad y la plomería eran serios. Se acercó a Laura, visiblemente preocupado, y le ofreció contratar a expertos para que le ayudaran a resolver los inconvenientes de manera profesional. «No podemos arriesgarnos a que esto se convierta en un desastre», le dijo. Sin embargo, Laura rechazó la oferta sin pensarlo. «Si lo hago yo sola. Confía en mí», respondió con una firmeza que sorprendió a Montoya. Él no estaba acostumbrado a que alguien se negara a recibir ayuda, sobre todo cuando las circunstancias se volvían tan complicadas. Su desconcierto aumentó. El billonario comenzó a observar a Laura con una mezcla de respeto y duda. Realmente era capaz de resolver todos estos problemas por sí misma, aunque su mente aún se aferraba a la idea de que el reto era demasiado grande. No podía ignorar lo que estaba viendo. Laura no solo estaba trabajando sin descanso, sino que lo estaba haciendo con una confianza que parecía inquebrantable. Montoya comenzó a preguntarse si realmente estaba subestimando a Laura. ¿Qué la hacía tan segura de sí misma? A medida que los problemas seguían surgiendo, la mansión se convertía en un campo de batalla, pero Laura no mostraba signos de querer rendirse. De hecho, su capacidad para encontrar soluciones improvisadas parecía estar ganando terreno. Los amigos de Montoya, que inicialmente se habían divertido con el reto, comenzaron a ponerse nerviosos. A medida que pasaban las horas, el ritmo frenético de Laura solo aumentaba, pero las dudas sobre si podría terminar el trabajo a tiempo seguían flotando en el aire. El billonario no quería admitirlo, pero comenzó a cuestionar si Laura realmente podría cumplir con su parte del trato. Había muchos problemas que resolver y el tiempo se estaba agotando rápidamente. Sin embargo, a pesar de las complicaciones, Laura continuaba trabajando con la misma energía, resolviendo problemas tras problemas sin perder la calma. Su confianza parecía tener un origen que Montoya no lograba entender. Mientras Laura se movía por la mansión, Montoya no podía evitar observarla de cerca. A pesar de que los fallos eléctricos y las fugas de agua amenazaban con retrasar todo, ella no se rendía. Su actitud positiva y su ingenio comenzaron a tener un efecto extraño en el billonario. Aunque seguía convencido de que todo esto era una locura, empezaba a pensar que tal vez había subestimado a la mujer que había sido una simple empleada en su mansión. Había algo en su enfoque que lo dejaba intrigado. ¿Por qué no pedía ayuda? ¿Cómo lograba mantenerse tan enfocada y serena ante semejante presión? Las respuestas parecían estar justo fuera de su alcance,
pero su respeto por ella iba creciendo. A medida que la tarde se convertía en noche, los problemas no daban tregua. Sin embargo, Laura parecía tener una capacidad casi sobrenatural para improvisar soluciones. Utilizó herramientas que nadie más habría considerado útiles y aplicó técnicas que le permitieron seguir avanzando sin perder demasiado tiempo. A pesar de las fugas de agua y los problemas eléctricos, la mansión se veía cada vez más ordenada. Laura no solo había detenido el caos, sino que lo había transformado en algo mucho más eficiente. Sin embargo, el reloj seguía corriendo y Montoya no podía evitar preguntarse, ¿realmente lograría terminar a tiempo? El misterio de Laura solo aumentaba y el billonario comenzaba a preguntarse si estaba ante alguien fuera de lo común. Montoya no podía evitar sentirse atrapado entre el asombro y la incredulidad. Por un lado, su instinto le decía que no podía ser posible que Laura resolviera todos los problemas en tan poco tiempo. Por otro lado, no podía negar lo que estaba viendo. Laura estaba desafiando todas las expectativas y su confianza parecía no tener límites. Mientras él y sus amigos seguían observando desde la distancia, algo comenzó a cambiar en su percepción de la situación. Laura no era solo una empleada más, era una mujer decidida a demostrar que el esfuerzo y la creatividad pueden superar cualquier obstáculo, sin importar cuán difícil sea. Pero, a medida que los minutos pasaban, Montoya se preguntaba si Laura tendría algún truco oculto o si, finalmente, las circunstancias la superarían. A pesar de los obstáculos inesperados, Laura siguió trabajando con una determinación inquebrantable. Sabía que el tiempo y los problemas seguían apretándola, pero su enfoque seguía siendo el mismo: buscar soluciones con lo que tenía a mano. A medida que el reloj avanzaba, la pregunta en la mente de Montoya crecía cada vez más fuerte. ¿Lograría Laura terminar todo a tiempo? ¿O finalmente los problemas serían demasiado grandes incluso para ella? La incertidumbre llenaba el aire, pero una cosa era segura: Laura no se rendiría sin luchar hasta el último segundo. La tensión se palpaba en el aire a medida que las horas se deslizaban rápidamente hacia el final del plazo. Laura había trabajado incansablemente, pero algo grave ocurrió. Mientras revisaba los últimos detalles de la mansión, escuchó un ruido extraño proveniente de las tuberías de gas. Al principio pensó que era algo menor, pero al inspeccionar más de cerca, se dio cuenta de que era una fuga importante. El gas comenzaba a escapar lentamente y el peligro de un desastre era inminente. La mansión, que ya había avanzado en su transformación, estaba a punto de enfrentar un obstáculo que podría destruir todo el esfuerzo realizado hasta ese momento. En su mente, las posibles soluciones empezaron a desfilar rápidamente, pero la gravedad del problema la hacía sentir la presión del tiempo. No podía permitir que el gas siguiera filtrándose. No solo estaba en juego el reto del $1.000.000, sino también la seguridad de todos los presentes en la mansión. Laura se apresuró a buscar la llave de paso del gas, pero sabía que si no reparaba la fuga correctamente, no solo perdería el desafío, sino que podría ocurrir una tragedia. En ese momento apareció Antonio, un experto en reparaciones de gas que trabajaba en la zona. Viendo el peligro, se ofreció a ayudarla, pero Laura, con determinación, lo rechazó sin pensarlo. «Puedo hacerlo yo sola», le dijo, con la voz firme. Antonio la miró con incredulidad, ya que estaba claro que no tenía la experiencia profesional para resolver un problema de gas de esa magnitud. Sin embargo, Laura no se dejaba amedrentar por los expertos ni por las dificultades. Sabía que, aunque su conocimiento no era profundo, tenía algo mucho más valioso: una mente rápida, ingeniosa y dispuesta a arriesgarse para resolver cualquier obstáculo. «Si lo hago a mi manera»,
repitió, mientras con gran cuidado comenzaba a cerrar las válvulas y buscar la mejor forma de sellar la fuga, improvisando con materiales que nunca habría pensado usar en una situación común. La presión sobre Laura era ahora abrumadora. Con cada minuto que pasaba, sentía que el tiempo se esfumaba y el reto se volvía cada vez más difícil de cumplir. A pesar de sus esfuerzos, la fuga no era fácil de sellar. Intentó varias técnicas improvisadas, utilizando todo lo que tenía a mano. Con cada intento fallido, sentía que el reloj avanzaba en su contra. La mansión ya estaba casi lista, con las reparaciones visibles completas, pero este último obstáculo podría ponerlo todo en peligro. Las piezas se unían lentamente, pero faltaban detalles cruciales. El reloj marcaba la última hora, y Laura seguía luchando para cerrar la fuga, consciente de que cualquier error podría costarle mucho más que solo un desafío. Con cada segundo que pasaba, la incertidumbre aumentaba. ¿Lograría Laura reparar la fuga antes de que fuera demasiado tarde? El sonido del gas escapando se volvía más fuerte, y la idea de un desastre inminente recorría su mente. Sin embargo, Laura no estaba dispuesta a rendirse. Usó un sellador especial que había visto en su juventud y comenzó a aplicar una capa gruesa alrededor de la fuga. Sabía que tenía que hacerlo con precisión, sin dejar nada al azar. El reto era grande, pero su mente no se desvió ni un instante de la tarea. El trabajo era intenso y el sudor caía por su frente, pero su determinación la mantenía firme. Si fallaba, perdería todo, pero si lo lograba, habría demostrado mucho más que solo su habilidad para reparar. La mansión, que ya se había transformado de un caos a un lugar más acogedor, ahora parecía acercarse a su punto más crítico. A medida que Laura trabajaba, la sensación de que el tiempo estaba en su contra se intensificaba. Sus movimientos eran rápidos, pero cuidadosamente calculados. La fuga de gas estaba casi cerrada y la reparación parecía estar funcionando. Sin embargo, el reloj seguía su curso y la mansión aún necesitaba una revisión final. Las pequeñas imperfecciones que solo un ojo experto podría detectar. Sabía que no podía dejar que nada se escapara, que todo debía estar perfecto. A pesar de la tensión, la tranquilidad que sentía al realizar cada paso era una mezcla de confianza y ansiedad. Cuando finalmente logró sellar la fuga de gas, Laura sintió un alivio momentáneo, pero el trabajo no estaba terminado. La mansión estaba casi lista, pero quedaban algunos detalles por solucionar, desde la limpieza de los últimos rincones hasta la revisión de las conexiones eléctricas. Los minutos restantes fueron cruciales. Montoya, que hasta ese momento había estado observando todo el proceso, se acercó a Laura, completamente asombrado por su capacidad para superar un obstáculo tan serio. «No puedo creer que lo hayas hecho», dijo con una mezcla de incredulidad y respeto. Pero Laura no dejó que la alabanza la distrajera. Estaba completamente enfocada en los últimos ajustes. El reloj marcaba la última hora y Montoya se mantenía expectante. Laura estaba casi a punto de terminar, pero la duda seguía rondando en su mente. ¿Realmente podría hacerlo? A pesar de su confianza, había una sombra de incertidumbre que nunca desaparecía del todo. Pero su actitud seguía inquebrantable, y su habilidad para encontrar soluciones creativas había sido la clave de su éxito hasta ese momento. ¿Tendría algún secreto oculto, alguna habilidad desconocida que la ayudara a superar estos desafíos? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero el misterio sobre Laura se intensificaba cada minuto que pasaba. Lo único que quedaba era terminar, y ella lo sabía. Estaba a punto de hacer lo imposible. A tan solo unos minutos del final, la mansión estaba casi irreconocible. Laura, con una precisión milimétrica, se dedicó a los retoques finales. Los jardines, que antes eran un caos de maleza y desorden, ahora brillaban con una nueva vida. Las luces
cuidadosamente colocadas, iluminaban cada rincón de la mansión, destacando las reparaciones y la belleza de los detalles que antes habían sido invisibles. La decoración, aunque sencilla, daba un toque acogedor y elegante, resaltando la grandeza del lugar sin exagerar. Mientras tanto, Montoya y sus amigos observaban con ansiedad desde un costado, mirando el reloj que marcaba el último minuto. El tiempo se les escapaba entre los dedos, pero Laura seguía adelante sin perder un segundo. Con una rapidez que solo un experto podría tener, Laura pasó de un rincón a otro, asegurándose de que cada área estuviera perfecta. Sabía que no solo se trataba de reparar lo físico, sino de crear un ambiente nuevo, un lugar que reflejara la transformación completa que había logrado en tan poco tiempo. La mansión ya no solo era un espacio restaurado, sino un lugar renovado que respiraba frescura. Con una última mirada crítica a cada habitación, Laura dio el último toque a la iluminación. El brillo suave de las luces resaltaba las paredes reparadas, los muebles restaurados y el suelo pulido. No había duda, la mansión estaba lista, mejor que nunca, en cuestión de horas. Cuando el reloj marcó la última hora, Laura dio el último ajuste a la lámpara central del salón principal. En ese momento, Montoya y sus amigos no pudieron evitar acercarse para ver el resultado final. La mansión, que antes había estado al borde del colapso, ahora era un ejemplo de perfección. Cada detalle, cada rincón reflejaba el esfuerzo, la creatividad y el trabajo incansable de Laura. Montoya, que había estado mirando con escepticismo desde el principio, ahora estaba boquiabierto. No podía creer lo que veía. La mansión había sido completamente restaurada y no solo eso, sino que parecía más hermosa que nunca. Todo estaba en su lugar. La piscina llena, los jardines cuidados, las paredes perfectas, la iluminación en su punto. Laura se alejó un paso para admirar su trabajo final. A pesar de su cansancio, sus ojos brillaban con satisfacción. El esfuerzo había valido la pena. Montoya, quien hasta ese momento no había dicho una palabra, se acercó lentamente, observando cada detalle. «No puedo creer lo que has hecho», dijo finalmente, con una mezcla de incredulidad y respeto. Era evidente que no solo había cumplido con el desafío, sino que lo había superado. La mansión estaba perfecta y la rapidez con la que lo había logrado parecía de otro mundo. Pero Laura no mostró signos de querer recibir elogios. Su mirada estaba fija en los últimos detalles, como si no necesitara la aprobación de nadie, solo la satisfacción de haber alcanzado su meta. Montoya comenzó a caminar por la mansión, tocando los muebles, observando los detalles que Laura había cuidado con tanto esmero. Mientras recorría las habitaciones, se dio cuenta de que no solo estaba viendo una casa restaurada, estaba viendo un verdadero trabajo de arte. Cada área mostraba una atención al detalle que no se podía haber logrado sin un profundo conocimiento de lo que estaba haciendo. «Esto no es solo un trabajo de reparación», pensó Montoya. «Esto es algo mucho más grande». Sin embargo, aunque sus palabras de asombro eran evidentes, aún no podía entender cómo Laura lo había hecho todo en tan poco tiempo. El proceso, la magia detrás de las reparaciones, permanecía un misterio. A pesar de su respeto por lo que había logrado, Montoya seguía sorprendido. «¿Cómo lograste todo esto?», preguntó, sin poder ocultar la incredulidad en su voz. Laura lo miró por un momento, sin dar una respuesta inmediata. Su silencio dejó una sensación de misterio en el aire. Sabía que las respuestas que Montoya esperaba no podrían explicarse con simples palabras. En su mente, sabía que lo que había hecho no solo fue un desafío técnico, sino una cuestión de intuición, dedicación y un conocimiento profundo que no podía describir con facilidad. Había aprendido muchas lecciones a lo largo de su vida, lecciones que no siempre se enseñan en escuelas o talleres, pero que en momentos como este se vuelven esenciales. La mansión estaba en su punto más alto.
Montoya la observaba con asombro, mientras sus amigos, que habían sido escépticos desde el principio, empezaban a reconocer la magnitud del logro de Laura. Todos se miraban entre sí, preguntándose si realmente habían presenciado una hazaña o si algo más se escondía detrás del trabajo de Laura. Cada rincón, cada detalle parecía estar impregnado de un conocimiento que no podía ser explicado a simple vista. Mientras el silencio llenaba la habitación, Montoya empezó a cuestionarse. ¿Qué sabía Laura que él no sabía? ¿Había algo más en su pasado que le permitiera hacer algo tan extraordinario? En ese momento, la intriga sobre Laura se profundizó aún más. Todos los presentes sabían que lo que habían visto no era solo una reparación rápida de una mansión. Había algo misterioso en su capacidad para hacer que lo imposible pareciera fácil. ¿Cómo pudo resolver todo en tan poco tiempo? ¿Cuáles eran los secretos que ella no estaba revelando? El misterio de su habilidad seguía flotando en el aire, y aunque todos reconocían su talento, había una pregunta no resuelta que seguía dando vueltas. ¿Qué más sabía Laura que nadie más entendía? Mientras Montoya miraba alrededor de la mansión, se dio cuenta de que el desafío había cambiado su visión de ella para siempre. Lo que había comenzado como una simple apuesta se había convertido en algo mucho más profundo. El reloj había llegado a su fin y, como prometió, Montoya se acercó a Laura con una sonrisa de asombro y respeto. El $1.000.000 estaba listo, envuelto en un maletín que el billonario le entregó con una formalidad que contrastaba con la informalidad de la apuesta inicial. Laura, con una calma sorprendente, tomó el maletín sin mostrar signos evidentes de emoción. Todos en la mansión la miraban con respeto, admirando lo que había logrado, pero ella no parecía sentirse particularmente conmovida por el premio. La atmósfera estaba cargada de tensión, pero Laura, sin perder su compostura, abrió el maletín con una tranquilidad absoluta, como si el dinero no fuera lo más importante en ese momento. Cuando Montoya la observó, esperando una muestra de alegría o agradecimiento, Laura lo miró con serenidad y, después de un breve silencio, comenzó a hablar. «No necesito este dinero», dijo con voz tranquila pero firme. Las palabras dejaron a todos atónitos. Ella no se sentía atraída por la riqueza material ni por la validación que el millón representaba. «Lo hice para probarme a mí misma», confesó, mientras sus ojos miraban al frente como si estuviera revelando una parte profunda de su alma. Todos los presentes, incluidos Montoya y sus amigos, se quedaron en silencio, impresionados por la franqueza de Laura. «Mi vida no ha sido fácil», continuó Laura. «He pasado por muchas dificultades, pero de cada una de ellas he aprendido algo valioso. Lo que hice aquí no fue solo arreglar una mansión, fue demostrarme a mí misma que soy capaz de enfrentar cualquier desafío, por más grande que sea. Desde pequeña tuve que aprender a sobrevivir, a adaptarme, a encontrar soluciones donde otros solo veían problemas». Sus palabras eran profundas y mientras hablaba, un aire de sabiduría y fuerza interior parecía emanar de ella. Montoya, que había visto a Laura como una simple empleada, comenzaba a entender que había mucho más en ella de lo que había imaginado. La revelación de Laura dejó a todos los presentes con la boca abierta. El $1.000.000 ya no parecía tan relevante ante la magnitud de lo que había logrado. Para Laura, la verdadera recompensa era la satisfacción personal de haber demostrado su valía, no ante Montoya ni ante sus amigos, sino ante ella misma. Montoya, que había empezado el día con una actitud burlona y escéptica, ahora veía a Laura bajo una nueva luz. La joven que había trabajado incansablemente para restaurar su mansión no era solo una trabajadora eficiente, era una mujer que había enfrentado la vida con coraje, sin pedir nada a cambio. Con el silencio envolviendo la mansión, Montoya, aún atónito, no pudo evitar ofrecerle algo más a Laura.
Has demostrado una habilidad increíble, le dijo con un tono más respetuoso que nunca. Me gustaría ofrecerte un puesto permanente aquí, en la mansión, como encargada de todo el mantenimiento. Tienes un talento raro y sería un honor contar contigo de manera permanente. Sin embargo, Laura, sin dudarlo, le respondió: gracias, pero no es lo que busco. Mi objetivo no es quedarme en un solo lugar. Necesito seguir adelante, enfrentar nuevos retos. Este desafío ha sido más que suficiente para mí. Su respuesta fue firme y segura, como si hubiera tomado una decisión que no solo dependiera de este momento, sino de su futuro. A pesar de la oferta generosa de Montoya, Laura sabía que su vida necesitaba algo más. Su crecimiento no dependía de quedarse en un lugar cómodo, sino de continuar aprendiendo, enfrentando nuevos desafíos. Ella no estaba buscando una vida de estabilidad, sino una vida que le permitiera seguir demostrando su capacidad para adaptarse y superar obstáculos. La mansión de Montoya había sido solo un peldaño en su viaje personal. Después de todo lo que había logrado, Laura entendía que su verdadera fortaleza venía de no depender de nadie, de no estar atada a un solo lugar o trabajo. Era una mujer que se había probado a sí misma y que ahora deseaba avanzar hacia nuevos horizontes. Con una última mirada a la mansión que había transformado, Laura comenzó a caminar hacia la salida, el maletín con el $1.000.000 en la mano. Montoya la observaba, pero esta vez no la veía como una simple empleada, sino como una mujer que había demostrado ser mucho más que eso. Mientras ella se alejaba, Montoya se quedó allí, pensativo, reflexionando sobre todo lo que había presenciado. Había aprendido una valiosa lección. La verdadera habilidad no siempre viene de los lugares o las personas que uno espera. La verdadera fuerza no está en la riqueza material ni en la posición social, sino en la capacidad de superarse a uno mismo y enfrentarse a la vida con valentía. Al salir de la mansión, Laura no solo dejaba atrás un trabajo cumplido, sino también una marca en el corazón de todos los presentes. Montoya, aunque agradecido por el trabajo realizado, no pudo evitar preguntarse si alguna vez comprendería completamente lo que había sucedido. ¿Cómo había logrado Laura hacer todo esto en tan poco tiempo? ¿Qué más había detrás de su habilidad y su determinación? Mientras caminaba por los pasillos de su mansión, el billonario sabía que nunca olvidaría a la mujer que había desafiado sus expectativas, que le había mostrado que la verdadera grandeza no depende de lo que uno tiene, sino de lo que uno es capaz de hacer.